Este encuentro con Hitler en Hendaya resultó al cabo un fiasco para Franco. No consiguió el dictador en su famosa cita ferroviaria, aquel 23 de octubre de 1940, ninguno de sus dos sueños. No logró consolidar su poder colonial en Marruecos, ni se le abrió la puerta de un anhelado dominio estratégico sobre Portugal. Era el primer paso para la aplicación de otra fórmula de Unión Ibérica. A pesar de esos mediocres ejercicios de estrategas, la península quedaría al fin libre de beligerancia, gracias ante todo a la firmeza de Salazar. La entente ibérica fue vulnerable hasta que el dictador portugués logró anclar a Franco en la neutralidad, pactada en este encuentro en Sevilla en febrero de 1942. Salazar hubo de enfrentarse al germanófilo ministro español de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer, quien consideraba un disparate geográfico la existencia de Portugal. Franco, acosado ahora por Hitler para entrar en la guerra, seguía creyendo en su victoria. La invitación de Hitler de que ocupásemos Portugal fue clara y explícita. Quizás porque con ello podía meternos en la guerra y traer sus tropas a la península como Bonaparte. Hitler me mostró un mapa de la península ibérica y, señalándome el escaso valor natural de la frontera, me dijo: ¿pero no cree usted que esto es un absurdo? Los sigilos del generalísimo y el ardor imperial de los falangistas españoles escondían solo planes imaginarios. Nunca hubo un riesgo real de invasión de Portugal desde España. Al contrario, sí que había grandes posibilidades o grandes temores de una posible invasión alemana de Portugal o incluso de una invasión española a Portugal. Y en ese sentido, quien ganaba más del pacto yo creo que era Salazar. Ni Franco ni Salazar pisaron otra tierra extranjera que la del vecino peninsular después de firmado el Pacto Ibérico. 4 veces se vieron los dos dictadores durante esas 3 décadas. La visita más sonada fue la que hizo Franco a Portugal en octubre de 1949. El generalísimo viajó desde Vigo en el crucero Cervantes, escoltado por 11 barcos de guerra, y entró triunfal en la bahía de Lisboa. Se presentó como bastión europeo frente al comunismo y pretendió con este viaje romper el aislamiento a que le sometían las democracias occidentales, visitando al único socio seguro que mantenía en el continente, Portugal. El presidente de la República, general Carmona, le dio la bienvenida con un desfile de 15.000 hombres y 100 aviones. Portugal era ya miembro fundador de la OTAN, mientras que España no había sido admitida en esa alianza militar atlántica. La visita siguió durante 4 días. Franco recibió en Coimbra el doctorado honoris causa en Derecho y oyó misa en el santuario de Fátima. Y cuando una semana después su avión despegó del aeropuerto de Lisboa, el dictador español cruzaba por última vez en su larga vida una frontera internacional. A su regreso a Madrid, el aparato propagandístico presentó ese éxito en Portugal como una demostración del liderazgo ibérico y universal de Franco. Solo sufrió el caudillo un desplante en ese viaje triunfal, el del príncipe don Juan de Borbón, quien se negó a recorrer los 3 kilómetros que separaban su residencia en Estoril de la de Franco en el Palacio de Queluz. Frente a la bahía de Cascais, a 200 kilómetros de la frontera con España, se había instalado el heredero de la corona española en 1946, vecino de otros monarcas sin trono, Humberto de Italia, Carol de Rumanía. Aquí se solventó la gran incertidumbre del régimen franquista, la sucesión del dictador. Para notificar a don Juan sus planes, Franco envió aquí a un mensajero de excepción, Carrero Blanco. En España, avisa el almirante, se abrió una trinchera en 1936 y ahora hay que situarse a uno u otro lado de la misma. El dictador mantiene su potestad para marcar la línea de sucesión monárquica y el heredero en el exilio le responde con su famoso manifiesto de Estoril.
Don Juan denuncia la ilegalidad de la ley de sucesión dictada por Franco en marzo de 1947 y le pide que deje el poder. Durante 3 décadas, el pretendiente al trono y el caudillo mantuvieron un pulso permanente entre el Palacio del Pardo y la Villa Giralda de Estoril, convertida en lugar de peregrinación de los monárquicos con la aquiescencia del dictador portugués Oliveira Salazar. Tenía buenas relaciones con Don Juan, aunque no exactamente ni íntimas ni copiosas. Y se sabe que todos los movimientos de Don Juan estaban seguidos por la PIDE. Lo que pasa es que Salazar, claro, jugaba 2 cartas. Quería mantener buenas relaciones con Franco y también quería mantener buenas relaciones con el posible futuro rey de España. Aquí vivió 2 años el príncipe Juan Carlos. Aprendió la historia y la lengua de los portugueses, comenzó a navegar y convivió con la aristocracia europea exiliada y con sus vecinos de Estoril. Y de aquí salió en noviembre de 1948 hacia España en un viaje nocturno y secreto desde la estación de entroncamiento, en el tren Lusitania, para estudiar el bachillerato en Madrid. Pero el Tajo lusitano seguiría siendo su río durante mucho tiempo. Diez años más tarde, Don Juan burló de nuevo a Franco. La travesía del Atlántico a bordo de su yate Saltillo fue buena oportunidad para encontrarse con Don Juan Carlos lejos del dictador. A pesar de que Franco intentó retener en las Azores a Don Juan, este convirtió su estancia en Nueva York y en Washington en un viaje de Estado junto a su hijo y heredero, de paso en Estados Unidos, como guardamarina en el buque escuela español Elcano. A su regreso a Cascais, él estima solo el peligro de los huracanes atlánticos. O temporal que nós apanhamos entre New York e as Bermudas foi um furacão normal de verão, pouco usual no mês de maio, de tipo circular, perfeitamente regular, duro, y el barco aguantó perfectamente. Los 2 países ibéricos vivieron de espaldas durante esa larguísima etapa dictatorial, también en el aspecto económico. España capeando su aislamiento causado por el embargo internacional. Portugal mirando a sus extensas colonias africanas y probando un desarrollo basado en las obras públicas, carreteras y puertos. Franco prefería las inversiones en pantanos. La construcción de estas presas en el tramo internacional del Duero fue en efecto el único capítulo de colaboración tangible entre las 2 dictaduras ibéricas. Esta apartada y violenta geografía, bajo el sufrimiento y la penuria de la posguerra española, fue el escenario de una de las hazañas más notables de la ingeniería hidráulica. Los ingenieros de la empresa Saltos del Duero llevaron a cabo estas obras ciclópeas con el espíritu de los pioneros. Hombres y máquinas hendieron montañas y desviaron el curso del río, cuyo desnivel de aprovechamiento se dividió equitativamente entre empresas españolas y portuguesas. Estos forzados lograron a golpe de dinamita convertir las cascadas del viejo Duero en torrentes de energía eléctrica, en un rosario de pantanos. 3 para España, Castro, Saucelle y Aldeadávila, y 3 para Portugal, Miranda, Benposta y Picote. Aquí inauguran en 1966 la más grande, en Aldeadávila, el presidente portugués Américo Castro y el generalísimo Franco. La empresa Saltos del Duero, después Iberduero, ahora Iberdrola,
llevó a cabo en esta escarpada frontera de los Arribes alguna de las proezas más notables de la ingeniería moderna. Ni estos murallones de granito, los más abruptos de los que marcan la raya quebrada, lograron poner coto a uno de los episodios ibéricos de aquella etapa peninsular regida por las dictaduras: el contrabando. No se han hecho las cuentas de ese comercio clandestino que atravesó sin cédula de importación ni guías de tránsito la frontera luso-española en toda su extensión. Hubo contrabando notable de minerales estratégicos, especialmente wolframio, que salían de la Beira y Trás-os-Montes hacia las fábricas de armamento de la Alemania nazi. Pero hubo ante todo un contrabando de corto alcance, fronterizo e intensivo. Por el norte, con Galicia, animales en reata. Por el largo oeste, entre el Duero y el Guadiana, pasaban a Portugal granos y harinas a cambio de carne y café, y de mercancías a veces exóticas, máquinas de coser, loza de las colonias de Extremo Oriente. Ese comercio de tapadillo, que contaba casi siempre con la anuencia de guardias civiles de tercerola y guardiñas, dio de comer a miles de rayanos y remedió la carestía durante los llamados años del hambre hasta la década de los 60 del pasado siglo. Fue una más de las escenas épicas que alimentan la memoria colectiva de los rayanos. Y el fútbol. El lenguaje guerrero se transpone al deportivo en tiempo de dictaduras. Firme, altivo, impresionante. Así describe un cronista el Estadio Chamartín de Madrid el día de su inauguración, el 16 de diciembre de 1947. El evento tuvo como protagonistas a los dos clubes emblema de orgullos patrios. El Real Madrid se enfrenta al Belenenses de Lisboa en duelo peninsular muy apto para la propaganda. El Madrid de Alsúa y de Molomni ganó al club lisboeta de Quaresma y Teixeira por 3-1. Eran estos eventos deportivos la única ocasión en la que los dos pueblos ibéricos compartían emociones. Las dictaduras cerraron el paso a otra forma de colaboración, sentimiento compartido o mutuo conocimiento. En el permanente aluvión de propaganda patriótica e imperial que ambos regímenes suministraban a la opinión pública, estalla una humillación internacional para ambos. El caso del crucero Santa María. Este barco fue secuestrado en enero de 1961 en el Caribe por el llamado Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, un comando anarquista de 12 portugueses y 11 españoles bajo las órdenes del capitán portugués Enrique Galbao. Operación Dulcinea. Los secuestradores pretendían, en su quimérico proyecto, asaltar la isla española de Fernando Po y luego invadir Angola. Suponían que el efecto del golpe en la opinión pública internacional provocaría el derrocamiento de Salazar y de Franco. El crucero, rebautizado Santa Liberdade, fue interceptado por la Marina estadounidense y tras una negociación que puso en ridículo a las dictaduras ibéricas, el gobierno de Brasil dio asilo político a los secuestradores tras entregar estos el barco. Ese episodio marítimo de protesta contra las dictaduras ibéricas tuvo un epílogo confuso. En abril de 1965, el general portugués Humberto Delgado, cuya derrota en las elecciones presidenciales se debió quizás a un enorme fraude electoral muñido por el propio Salazar, apareció muerto en España, cerca de la población bajense de Villanueva del Fresno. Delgado, tras negociar en Brasil las condiciones de rendición de los secuestradores del Santa Liberdade, entró disfrazado en Portugal para dirigir un asalto revolucionario al cuartel de Beja y provocar así la insurrección contra el salazarismo. El general, osado y sagaz, fue víctima en esta frontera entre el Alentejo y Extremadura de una trampa tendida por la policía política lusa, la PIDE,
quizás con la anuencia de la Brigada Político-Social Española. Durante 3 décadas, Franco y Salazar mantuvieron su bloque ibérico bien soldado, con un discurso político y opresivo idéntico. El peligro comunista como enemigo a batir y la represión de la subversión como punto central de su colaboración. Pero no hubo identidad de métodos entre ambas dictaduras. La gran diferencia entre las dos dictaduras está en su origen, ¿no? Que realmente la diferencia es que una es una dictadura gris y la otra es una dictadura sangrienta. Sangrienta la de Franco en su origen en guerra civil y luego en el nivel de la represión. Lo de Salazar era más bien una, no tanto represión, sino presión constante. Y claro, también el proceso de agotamiento es distinto. El sistema se quebró cuando en otoño de 1968 Salazar, enfermo, deja el poder. En abril de 1974 estalla en Lisboa la llamada Revolución de los Claveles. En julio de ese mismo año, Franco enferma y muere el 20 de noviembre de 1975. Comienza entonces el arduo camino hacia la democracia de los dos países ibéricos. Cuando aconteció el 25 de abril, hacía 4 años y medio que estaba exiliado. Yo tenía ya un pasado de 32 años de lucha contra la dictadura portuguesa. Regresé del exilio como líder de un partido que nadie conocía, porque era clandestino. Cuando llega a Salamanca, él se baja del tren para ver si alguien le espera para decirle si la revolución ha triunfado o ha fracasado. Y de pronto, cuando baja del tren, ve una enorme multitud de españoles que gritaban, no podían gritar otra cosa, gritaban viva Portugal, y llevaban claveles rojos. Nuestros amigos alemanes, Willy Brandt, entre otros, estaban convencidos, y en general todos los europeos, que quienes tenían mejores condiciones para cambiar primero eran los españoles. Un colapso del franquismo que no llegó a haber y que luego habría una transición en Portugal. Sucedió exactamente lo contrario. Nosotros vivimos la Revolución de los Claveles como una revolución que afectaba a España también. Hay que tener en cuenta que hacía muy poco había muerto y de qué manera Carrero Blanco, y sabíamos que en España las cosas tenían que ir ya a funcionar, tenían que cambiar. Hay una gran diferencia entre el proceso de transición española y el portugués. Aquí hubo una ruptura revolucionaria, una toma de posición revolucionaria de los militares y el desplome de todas las estructuras del Estado: la policía política, la censura, los ministros, todo el aparato represivo de la dictadura se derrumbó como un castillo de cartas. Yo veía cómo perseguían a los miembros de la PIDE, de la policía secreta, los perseguían por la calle, los desnudaban en la calle. Claro, sabíamos que en España eso no se daba, que aquí había otro tipo de lubrificación, porque había gente del propio mecanismo de la dictadura que querían ya la democracia, que trabajaban ya hacia la democracia. Las cúpulas militares no estaban especialmente entusiasmadas con el cambio político, es porque aquí no habíamos tenido el problema colonial, mientras que el problema colonial es, a mi juicio, quien fundamentalmente mueve a los ejércitos en Portugal. Aquel ejército de los capitanes, de los jóvenes excelentes que hicieron la revolución, era gente progresista. No tenían nada que ver con la dictadura y tenía un gran sentimiento anticolonial. Estuve preocupado, sinceramente muy preocupado, con la circunstancia de si el posfranquismo animaría a los salazaristas que habían huido a España para que volvieran armados para intervenir en Portugal, como aconteció con la República. Fui a almorzar a la Embajada de España en Londres con Fraga Iribarne, al que no conocía aún. Yo le dije: mire usted, no sé lo que ustedes van a hacer, pero si ustedes intervienen en eso, nosotros vamos a resistir violentamente.
Fraga le asegura que eso no va a ocurrir y que incluso antes de la muerte de Franco ya se había decidido esa táctica de no intervención. La prudente actitud de España había quedado demostrada cuando en septiembre de 1975 fue incendiada por grupos extremistas la residencia del embajador español en Lisboa, como protesta por la ejecución de 5 penas de muerte, las últimas que firmó Franco. Fue este el episodio de protesta contra el régimen franquista de mayor relevancia entre los que se produjeron en casi todas las capitales de la Europa occidental. Abrumado por ese clamor internacional, que en este caso llegaba hasta su misma puerta, el gobierno de Madrid lo calificó de salvajismo intolerable y retiró a su embajador de Lisboa. El gobierno portugués pidió disculpas, pagó los daños y hubo mutua comprensión. Y cuando Adolfo Suárez visita Lisboa y le pide que avale en Europa su proyecto democratizador, Suárez le interroga. Quiero hacerle una pregunta previa. ¿Va usted a legalizar el PC? Y él me dijo, no puedo, no tengo fuerza para eso porque los militares no me lo autorizan. Entonces no vale la pena que haga nada. No haga la transición. En la sociedad española había un recuerdo, para no repetirlo, que no tenía por qué haber en la sociedad portuguesa, en el pueblo portugués, era el recuerdo de la guerra civil. El recuerdo histórico de la guerra civil era algo que estuvo muy presente en el cambio español, poco dado en ese momento a repetir procesos revolucionarios. Ellos no podían entender que una cosa tan bien sostenida como la había tenido Salazar tantos años pudiera deshacerse, y les dio miedo, sintieron miedo. Seguramente a los sectores más avanzados de la dictadura de Franco les espoleó la necesidad de llegar a algún tipo de transición para evitar lo que estaban viendo que sucedía en Portugal. La Comunidad Económica Europea abre la puerta a Portugal antes de que España hubiera ajustado sus negociaciones finales y reglado su estatuto en la OTAN. A pesar de esa larga espera para entrar en el ansiado Club de Bruselas, impuesta por el obstáculo español, los socios ibéricos comienzan a derribar barreras. Pudimos hacer una cosa que también hoy parecerá muy sencilla, pero que en aquel entonces no lo era. Y no tanto por problemas de democracia, cuanto por problemas de desconfianza, esa desconfianza que hemos de destruir lo más posible, y es quitar el pasaporte para el paso a las fronteras. Yo firmé la disposición que permitió que los españoles fueran a Portugal y los portugueses vinieran a España sin la utilización del pasaporte. Para los europeos, como percibimos inmediatamente, era inconcebible que España se quedara fuera de la comunidad, que no tenía sentido, como efectivamente no lo tenía. Pero eso perjudicaba nuestra negociación, porque nosotros, en cierto momento, teníamos los acuerdos a punto. Los dirigentes portugueses eran muy conscientes de que su entrada en la Comunidad Económica Europea, que se llamaba entonces, tenía como principal factor de detención España. Europa, por la mala conciencia de haber dejado pudrirse a dos dictaduras como la de Salazar y Franco, no podía dar entrada a la Portugal, que ya no era de Salazar, mientras que la de España seguía siendo de Franco. Habían pasado apenas 2 años desde la muerte del Generalísimo, cuando se presenta en Madrid el primer ministro portugués, Mário Soares. A pesar de que en España las nubes negras cubren aún el futuro de su democracia, él y su colega español, Adolfo Suárez, ajustan ya cuentas con el pasado penoso, el que sufrieron los dos pueblos bajo sus respectivas dictaduras. En noviembre de 1977 se firma el Tratado de Amistad y Cooperación, que sustituye el vetusto Tratado Ibérico, pura arqueología diplomática.
Es un acuerdo discreto y sobrio. 38 años después, Portugal y España se disponen a caminar juntos y a llamar al unísono a las puertas de Europa. Ante el monumento a los descubridores, una nao en mármol desde cuya proa don Enrique el Navegante otea el océano sobre la bahía del Tajo, el rey don Juan Carlos rinde homenaje al pasado ibérico compartido, el de la invención de nuevos mundos por las naves de Portugal y de España. Ahora, mayo de 1978, la aventura común es bien distinta y no menos apasionante. Los dos países peninsulares tientan la consolidación de sus respectivos balbuceos democráticos. El rey de España visita también la Asamblea de la República en Lisboa. En Portugal se templa la gloriosa Revolución de los Claveles. En España se redacta con mucho afán una constitución que aúne a todos los españoles y que evite otra guerra. Como chefe de Estado de uma nação irmã que empreende também o exercício da responsabilidade coletiva através de sistema democrático e que se enfrenta com problemas semelhantes aos vossos, saúdo com profundo respeito este Fórum Nacional e todas as forças vivas que él representa. El rey había aprendido la lengua de Camões en su adolescencia, durante su obligado exilio en Estoril. Expresó su iberismo en Guimaraes, cuna de la monarquía lusa, con esta fórmula: mi patria es España, mi país, Portugal. Podemos dar por concluida una época en nuestras relaciones e iniciamos una etapa nueva con posibilidades inéditas de acción conjunta y de mutuo beneficio. Esa convergencia de los dos países ibéricos se firmó aquí, en este monasterio lisboeta, que también fuera residencia real 8 siglos después de que fuera trazada la larga frontera que los divide y los separa. La nueva concordia hispanolusa, basada en la colaboración política, en la asociación económica y en la alianza militar, debería servir para borrar definitivamente todos los rencores seculares y todos los temores de invasión. Porque las piedras del monasterio de los Jerónimos condensan mejor esa crónica de la historia común de los dos países ibéricos, el presidente luso Mário Soares convocó aquí a los socios de la Comunidad Europea para firmar el acta de ingreso en ella de portugueses y españoles. Así se certifica la fórmula elegida por ambos pueblos para un concierto ibérico que se rige, en suma, por esta fórmula. Portugal y España entierran las últimas dictaduras del occidente europeo, renuncian a sus tradicionales aspiraciones imperiales y marítimas y acuerdan una colaboración económica y política regida por las leyes comunitarias. En ese nuevo marco europeo, Portugal y España han logrado borrar viejas suspicacias y recuperar décadas de atraso en sus relaciones bilaterales. Esta agreste frontera, la más antigua del viejo continente, que según una leyenda trasmontana creó el mismo Dios, estuvo jalonada desde el medievo por medio centenar de baluartes.
y hasta finales del siglo XX por una decena de aduanas. 700 kilómetros habitados por el recelo, la penuria y las soledades. Se ha difuminado al fin el efecto secular de país envolvente que ejercía España y el temor portugués por el sofocante asedio. Hoy cruzan esta raya medio centenar de carreteras y 4 autopistas. El tren de alta velocidad Madrid-Lisboa condenará el llamado ancho ibérico del ferrocarril, barrera decimonónica frente a Europa, siglo y medio después de su invención. La nueva armonía ibérica ha roto este límite oficial y todos sus fantasmas. Trinchera de invasiones, posada temporal de revolucionarios, raya invisible de contrabandistas. Esta frontera ya no es eterna, porque así lo han querido los habitantes de sus dos orillas. Hoy es por fin la raya quebrada.